de relevancia, afectó a todas las provincias, entró en vigencia a todas las Españas, la cual conocía también como la PEPA. En cuanto a las bases constitucionales de 1823, nos habla un poquito de cómo está conformado su gobierno, el Estado federal de Centroamérica, la religión, la cual pues también nos habla la Constitución de Cádiz. Habla también del poder legislativo, cómo es que se integra, y a través de una forma popular es como se va eligiendo, a través de 30,000, cada 30,000 habitantes por un representante de cada provincia. Asimismo se cuida el orden público. Y uno de sus principios no es que no es una ley cualquiera, es de carácter permanente, y por lo tanto, pues la Constitución podríamos decirle que es sagrada, porque es de carácter permanente. Muchas gracias, compañeros. Bueno, a mí me llama mucho la atención respecto a esta Constitución, es que llama a que solo una religión tiene que existir dentro del pueblo, que es la religión católica y apostólica, y es la única que va a existir. Otro de los puntos muy importantes es que en el reinado excluyen a las mujeres. Solo los hombres pueden llegar a coronarse. De igual manera que los pueblos estaban sujetos a los jefes de la Casa Real, que eran 6, y así también los ministerios, solo 9, ¿verdad? Los tantos derechos que reconoce esta Constitución está la libertad de escribir, imprimir y publicar las ideas sin necesidad de licencias, revisión o aprobación previa. Esta determina responsabilidades por disposición de la ley, lo cual reconoce las bases de la sociedad de expresión y la libertad de imprenta, reconocidas en la actualidad en el derecho comparado. Solamente. Esta Constitución abrió el espacio para la difusión y la circulación de ideas, lo que permitió la reflexión y el debate sobre cuestiones constitucionales en su tiempo. En la Constitución, más que todo, ¿verdad?, se encuentran los derechos fundamentales del ser humano, como la protección, la igualdad y la libertad individual. También podríamos decir la imprenta, ¿verdad?, sobre un proceso judicial justo por medio de tribunales, prohibición de la tortura o inmovilidad del domicilio. Y si gusta lo voy a pasar aquí con mi compañero para que continúe hablando sobre el tema. Buenas noches, licenciado y compañeros. Les voy a exponer un poco de lo que el tema que nos tocó, lo que es la Constitución de Cádiz y las bases constitucionales. En el tiempo que se fue promulgada y creada la Constitución de Cádiz, se empezaron a ver un poco lo que son los derechos humanos, ya que anteriormente, ¿verdad?, no existía eso, sino más que el poder del rey, que era un poder absoluto. Y por medio de esta Constitución, pues empezaron a ver lo que son los derechos humanos. También, ¿verdad?, esto ayudó a que Guatemala se independizara, ¿verdad?, y no dependiera del tutelaje de España. Fue uno de los adelantos, ¿verdad?, para que Guatemala ya fuera independizándose, ya fuera como país, y en las bases constitucionales pues ya eran todo directamente de parte de esa Constitución a nivel país, y que fue lo que ayudó en el adelanto pues de lo que son los derechos humanos que ya venían desde la Constitución de Cádiz, pero en las bases constitucionales ya entraba como la Federación Centroamericana, ¿verdad?, y que era tomada como país, y fue lo que ayudó a Guatemala también. Yo lo que entendí sobre la Constitución de Cádiz fue lo siguiente. La Constitución de Cádiz fue un baluarte de la libertad de la era moderna. Fue fácil comprender que esta situación favoreció las ideas de independencia.
no solo porque la autoridad del rey se había debilitado, sino porque al amparo de las garantías constitucionales se podía ya hablar sobre la separación de Guatemala del titulaje de España. Adicional a lo que hemos ido comentando, también quiero resaltar que el rey, como su facultad y derecho, tenía un voto suspensivo al no estar de acuerdo con alguna ley, pero debía promulgarla al ser presentado el mismo proyecto en 3 veces seguidas sin interrupción. En la actualidad se llama veto. El rey tenía 30 días para devolver el proyecto de ley y de no hacerlo, las Cortes lo tomarían como sancionado. Actualmente, el presidente de la República solo tiene 15 días. Y ahora continúa mi compañero. Bueno, mi comentario sobre la Constitución es que la Constitución refleja el pensamiento liberal imperante en la época y se inspira en las antiguas leyes fundamentales del reino y en las leyes penales, en donde extrae el modelo penal, se desarrolla en sus disposiciones propio de la doctrina penal del siglo XVIII, que se manifiesta, por ejemplo, en la abolición de los tormentos, de los azotes y de las confiscaciones de bienes. Bueno, hablaré sobre las bases constitucionales de 1823, que fue dada por la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823. Este documento estableció cuáles eran los propósitos de una constitución, su forma de gobierno, la nueva denominación, que estaba dada como Estados Federados de Centroamérica, y la práctica, que ya habían dicho, fue la religión católica, apostólica y romana, con exclusión de ejercicio público de cualquier otra. Esta decía que el Congreso era quien hacía las leyes y el Senado, compuesto de cada uno de miembros elegidos popularmente de cada uno de los estados, que tendría la sanción de ley. Por primera vez se hablaba de una ley constitucional. El carácter de rigidez de las bases constitucionales se tornaban impreciso. Gracias. Buenas noches a todos. Para ampliar un poco la información, la Constitución de Cádiz refleja la influencia determinante del pensamiento liberal en 1812. Se caracteriza por dar reconocimiento a ciertos derechos y libertades individuales, tales como el derecho de propiedad, derecho de libertad de expresión, a profesar la religión católica, apostólica y romana, y los derechos políticos. También se reconocieron los principios de la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el de soberanía nacional y el de representación popular. Muchas gracias. Buenas noches. Como todos sabemos, en las constituciones existen las obligaciones, pero también existen los deberes ciudadanos. No está de más hablar sobre los deberes ciudadanos que están constituidos en la, valga la redundancia, Constitución de Cádiz. Contiene disposiciones relativas a los deberes de ciudadanos españoles. Cabe destacar que entre dichas disposiciones tenemos el deber de obedecer las leyes y respetar a las autoridades establecidas. Asimismo, el deber de contribuir para los gastos del Estado en proporción de sus bienes. Pues también en la actualidad esto se va a concretar, ¿verdad? Ya que estamos pagando impuestos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. También tenemos el deber de defender a la patria con las armas cuando sea llamado por la ley. Esto es un deber ciudadano, pues que en ese entonces en Cádiz se estaba como que enfocándose, ¿verdad? También el deber de prestar el servicio militar era un deber ciudadano, el cual todo ciudadano estaba en su deber de poder hacerlo. Muchas gracias por su atención
Le dejo la palabra al siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Mi punto de vista es que la Constitución de Cádiz es una constitución rígida, ya que solo permite su reforma hasta transcurrir 8 años de vigencia. También lo que puedo agregar sería el origen popular de la Constitución da lugar a establecer límites de la monarquía, haciendo residir la soberanía en la nación. Ese sería mi punto de vista. Gracias. Importante, o sea, como un proceso histórico más que todo, ¿verdad? A través del tiempo, han habido distintas transformaciones, ¿verdad? Sin duda una de estas es un aporte. Sabemos que nuestros antepasados, por decirlo de alguna manera, han instituido doctrinas dentro de ella y pues al final, quiera que no, las influencias de ella se ven reflejadas en nuestro constitucionalismo actual. Adjuntar también estaba yo leyendo que dice que se prohíbe por primera vez la clasificación de bienes, con lo cual se garantiza la propiedad privada, que está escrito en el artículo 304. Ok, para agregar un poco más, la Constitución de Cádiz se proclamó el 19 de marzo de 1812, el día que en este día se celebra la festividad de San José, razón por la cual se le conoce en el término popular como la Pepa. En este caso, cabe mencionar, por ejemplo, el reconocimiento de los siguientes derechos de la Constitución. El reconocimiento de la religión católica, apostólica y romana como la religión del rey y la nación con exclusión de cualquier otra. El derecho a la propiedad, la libertad individual, la libertad de imprenta y ciertos derechos de las personas privadas de libertad o acusadas de cometer delitos de abolición del atormento y cosas así. La Constitución de 1812 refleja el pensamiento liberal imperante en la época y se inspira en las antiguas leyes fundamentales del reino y en las leyes penales, de donde extrae el modelo penal que desarrolla en sus disposiciones. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención de esta Constitución. Bueno, pues creo que damos por finalizado el video. Esperamos llenar las expectativas del licenciado y buenas noches a todos. Buenas noches, se cuidan, gracias.